hemos querido invitar hoy al hombre que salvó a Bogotá en su momento, el doctor Jaime Castro, ex constituyente, ex ministro de Estado y uno de los hombres que conoce y de qué manera toda la situación política y económica del país. Vea lo importante que es esto. Apenas hablamos de él, empieza a llamar la gente aquí. Yo creo que mejor es mermarle volumen al teléfono porque la gente ya comenzó a dirigirse a este medio para de pronto insinuar preguntas para el doctor Jaime Castro. Pero no, es muy sencillo. Hablar con él es hablar de Colombia, hablar de Bogotá, hablar de La Paz, hablar del Partido Liberal, si es que existe, hablar del Partido Conservador, si es que existe, y hablar de lo que está pasando hoy por hoy, porque esto, la política se judicializó y la política y la justicia se politizó. Pero empecemos por el tema nacional. Llevamos varios meses viendo cómo se desenvuelve esto, doctor Jaime Castro. Usted que fue alcalde de Bogotá y que conoce como nadie la situación de la capital de la República. Y estamos viendo cómo la ciudad se estancó. Usted salvó a Bogotá. Bueno, en primer lugar, William, permítame que le agradezca su invitación. En segundo lugar, sus generosas palabras para presentarme como inquilino suyo transitorio de esta muy elegante barbería. Le cuento que en mis épocas de Moniquirá, yo no tuve recursos para ir a una barbería tan buena como esta. Pasaba y las miraba, ¿no? Diciendo, ¿cuándo podré yo? Cuando se bañaba con jabón de tierra. Cuando me lavaban la cabeza con jabón de tierra. Oiga, William. A ver, alcalde querido. Vamos a unas elecciones territoriales, es decir, sí, vamos a elegir alcaldes y gobernadores en un momento muy importante, por dos razones. La primera, porque, no nos digamos mentiras, buen número de municipios, la mayoría, y también buen número de departamentos, están siendo devorados por la politiquería y por la corrupción. Cayeron en manos de roscas, camarillas, a veces clanes familiares que se comportan como mafias políticas, que hacen y deshacen, empresas electorales. Abusan del poder con fines nada ortodoxos. El primero, recuperar las platas de unas campañas cada día más costosas. Luego, pagar los favores electorales que recibieron, los que pusieron los votos, los que financiaron la campaña. Y eso se paga a través de contratos, de partidas en el presupuesto, de un articulito así en el POT, que puede enriquecer a varias personas. Y luego, abiertamente, para enriquecerse. Ya casi que es un hecho social. A uno ya le dicen en los pueblos, en los departamentos, llegaron a robar. Eso se sabía, se conocía. Hay quien dice con razón que la gente vota contra la corrupción en las encuestas, pero no en las urnas, porque elige o reelige a quienes se sabe qué propósitos los animan. Bueno, a eso hay que ponerle coto, y había que ponerle coto ahora. Pero ni el gobierno nacional, ni el Congreso, ni los partidos hicieron nada para remediar esa situación. Porque todos se benefician de ese estado de cosas, de ese lamentable estado de cosas. Los partidos los manejan los senadores y representantes que en altísima proporción
son producto de lo que hay en los municipios y en los departamentos, de los abusos de poder de alcaldes y gobernadores. Y ellos, senadores y representantes, no hacen nada desde sus partidos y no hacen nada como congresistas. Nadie se hace el harakiri en materia política. Y el gobierno no le mete la mano al tema. ¿Por qué? A donde trate de cambiar el estatus privilegiado de senadores y representantes, pierde la mayoría que le aprueba sus proyectos de ley. De manera que vamos a una situación igual a la actual, de pronto peor, porque ahora que se habla de desescalar el conflicto, no desescalaron la financiación ilegal de las campañas, tampoco la legal. Estos son ríos y ríos de dinero. La situación es grave en sí misma, porque entonces departamentos y municipios no contribuyen a mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus habitantes, no construyen el progreso de los territorios sometidos a su autoridad. Pero, ojo, el gobierno dice, en términos muy precisos, las conversaciones de La Habana van a concluir con la firma de un documento que llaman el acuerdo final. Pero el acuerdo final no es la paz, advierte el gobierno por escrito. El acuerdo final termina el conflicto, termina la confrontación armada, las FARC entregan o dejan las armas, se desmovilizan, se vuelven partido político. Y ahí empezamos, agrega el gobierno, a construir la paz. ¿Y saben quién va a construir la paz según el gobierno? Los municipios y los departamentos. Perdón, estos municipios y estos departamentos que tenemos y que van a vivir situaciones pero van a construir la paz, ¿no? Entonces, estamos en un estado muy crítico. Hay una grave y profunda crisis en las entidades territoriales. No se va a remediar en las próximas elecciones. Ese es el diagnóstico a nivel nacional. Mire, William, usted lo ha apreciado mejor que yo, porque usted es mucho más agudo, más observador. Claro, tiene mucho más años que yo, obviamente, pero no por esas circunstancias. Yo soy alumno suyo. No por esas Yo circunstancias. me he levantado con usted los domingos muy temprano a los desayunos de los pájaros dormidos y allá usted nos daba cátedra con Otto Morales Benítez, Oiga, después de que se bañaban en jabón de tierra. ¿no ha visto los enredos que tienen todos los partidos con los avales? Los partidos se volvieron fábrica de avales. Así es. Los partidos no tienen ninguna consistencia ideológica, doctrinaria, programática. No. Los partidos reparten avales por simpatía de los jefes de los partidos. Le dan un aval a usted, a mí me lo niegan por antipatía o lo contrario, Así es. por compadrazgos. Nadie sabe con base en qué criterios los partidos entregan los avales. Por eso se les han armado los enredos que se les han armado. En una encuesta que hizo la firma de Atesco para Bogotá, ahí se refleja muy bien la situación, porque le preguntan a los ciudadanos, ¿qué lo motiva a usted para votar? El 40% dice, a mí me motivan las propuestas del candidato. Un 30% dice, a mí me motiva la personalidad del candidato, su preparación, su experiencia, su carisma, muchas cosas. Al 3% de los ciudadanos lo motiva el partido del candidato, el aval que tenga el candidato. Entonces, los partidos están completamente desaparecidos. Los arrolló la fuerza de la politiquería y de la corrupción. Viendo la reacción del doctor Alejandro Galvis con el tema del candidato a la gobernación de Santander, de apellido Tavera, uno dice, el doctor Horacio Serpa escupió para arriba y le cayó en la cara. Terminó de viejito gagá, porque el doctor Horacio Serpa se enfrentó a Tavera en su momento
tuvieron una serie de encontronazos en una campaña para la gobernación de Santander terribles. Y luego terminó el doctor Horacio Serpa apoyando a Tavera. Entonces Alejandro Galvis llama a Horacio Serpa, le dice cómo usted cambia de conducta, cómo es esto. Usted decía una cosa antes y ahora dice otra. ¿Usted para dónde nos lleva? A tal punto que hoy usted abre Vanguardia y ya no dice Vanguardia Liberal, ya es solamente Vanguardia. Eso originó que desapareciese de ese periódico tradicionalmente liberal la palabra liberal. De acuerdo, algo especial tuvo que ocurrir, porque como usted lo recuerda, William, Horacio Serpa fue candidato a la gobernación de Santander y ganó. ¿A quién derrotó? ¿A quién le ganó? Al señor Tavera, que hoy es su candidato. Que todos sus antecedentes o los de su familia no presentaban hoja de vida y no prontuarios. Según el candidato Horacio Serpa, confirmado ahora por Alejandro Galvis. De acuerdo, entonces la campaña fue muy dura, pero además si usted encuentra gente en Santander, yo soy de un municipio vecino a Santander. Pues ahí usted y Ciro Ramírez son santanderianos prácticamente. Nosotros somos de una región en la que se acaba el Su Merced y empieza el Hijuepuerca. El Hijuepuerca, claro. Entonces, el Pingo. Entonces, yo he encontrado gente de Santander que me dice, mire, Horacio Serpa ganó la gobernación de Santander porque era un jefe político reconocido en todos los 80 y pico de municipios que tiene. Yo pensé que en todos los 80 y pico de años que tenía. Que tiene Santander. Tenía prestigio, sin duda alguna. Pero ojo, hay un electorado de opinión que votó por Horacio Serpa, aún no siendo liberal, votó por Horacio Serpa para atajar a Tavera. Porque decía, no puede llegar Tavera. Santander no puede ser gobernado por Tavera. Entonces, Horacio, en buena medida, o en alguna proporción, ganó gracias a ese voto negativo, al voto contra. Votaron contra Tavera, votaron contra no por Tavera. Serpa. No por Serpa. No tenían reparos frente a Serpa. Ya, bueno, aquí la batalla se define entre Horacio Serpa de un lado y Tavera del otro. Horacio no es nuestro candidato de nuestro partido, no es el candidato que nosotros quisiéramos, pero tenemos que atajar a Tavera. Y hoy Tavera es el candidato del doctor Horacio Serpa. ¿Quién entiende eso? Los partidos políticos... Eso le ocurre hoy a todos los partidos, doctor. Pero es que ya no hay partidos, hay contratistas. Yo creo que en estas elecciones se está suscribiendo un poco el acta de defunción de los partidos por buen tiempo. Recuerde que cuando se eligió la constituyente ocurrió un poco lo mismo con el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ya es cuando el M19 elige la tercera parte de la Asamblea Constituyente. Ahí empiezan a flaquear los partidos. No han logrado recuperarse y aquí van a recibir un golpe muy grande. Los partidos están llamados a desaparecer por circunstancias creadas por ellos mismos. Le escribía Federico Engels a Carlos Marx. Una de esas cartas que ellos se cruzaban. Aquí está pasando lo mismo. Oiga, William, usted como buen barbero de pueblo en el mejor sentido de la palabra. Lo digo porque yo conocí los barberos de mi pueblo. Leían la Biblia. Claro, leían a Marx, claro, leían a obvio, comentaban de todos los temas de actualidad. ¿Ah? Porque uno tiene que nutrirse. Además, trabajo, yo hago una columna de opinión y tengo que ser responsable de lo que escribo. Como en su momento le dije al doctor Álvaro Uribe, usted no puede equivocarse con el doctor Santos porque lo va a traicionar. Doctor Santos, según este documento que tengo aquí en mis manos, le lo dije al doctor Álvaro Uribe, le dije, este señor en el 97, lo tengo en mi tesis de grado, en el 97 dijo que había que hacer un frente nacional con la guerrilla. El doctor Uribe
Me dijo, ay, vean, con las cosas que le sale a uno. Le dije, pues algún día me dará la razón y usted va a terminar de jefe de la oposición. Yo, oh, vea, otra irresponsabilidad suya. Pues al pie de la letra. Yo he visto cómo se ha desenvuelto esto. Yo vi al doctor Santos en cierta oportunidad, con el documento en la mano, le pregunté, doctor, ¿cuál es su patrón ideológico? Porque yo lo veía que brincaba para un lado, que se reunía con el señor de las Esmeraldas, que se reunía con Raúl Reyes, que se reunía que fue ministro del presidente Pastrana, fue ministro de César Gaviria, terminó con Álvaro Uribe, fue ministro de Defensa de Uribe y terminó ahora de camarada de las FARC. Porque eso es un hecho, para nadie es un secreto. Este país lo manejan desde La Habana. Y entonces le pregunté, ¿cuál es su patrón ideológico? Y me dijo, yo me formé al lado del padre Camilo Torres, el pariente mío y él a mí. Él me formó y aquí estoy. Y estoy en una cosa importantísima. Era ministro de Hacienda en ese entonces De Andrés Pastrana. de Andrés Pastrana. Y entonces yo ha dado una serie de volteretas que nadie entiende. Bueno, se acabaron las ideologías. ¿O no? Oigan, yo quisiera mantenerme en el campo de las elecciones de alcaldes y gobernadores, porque esos temas ya a ese nivel que usted maneja, para mí... Que usted me enseñó. Para mí. Que usted me enseñó. ¿Cómo que para mí? Que usted me enseñó a mí. Van más allá de mis capacidades. Pero usted citó al presidente Álvaro Uribe. Así es. Él va a ir a estas elecciones de alcaldes y gobernadores. Vea, siguen llamando. La con gente está tranquilos que ahora resolvemos preguntas. Con candidatos propios, alcaldías y gobernaciones. Pero, ojo, a Álvaro Uribe y a su partido, el Centro Democrático, lo van a medir nacionalmente por 3 resultados. Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y Alcaldía de Bogotá. Puede ganar ¿En dónde? 300 alcaldías en Colombia, 10 gobernaciones, pero si pierde la gobernación de Antioquia, Si pierde la alcaldía de Medellín y la de Bogotá, le van a decir, sí, pero perdió esas 3. Sí. Un poco lo que le ocurrió ahora en España al Partido Socialista y al Partido Popular. En elecciones territoriales también. Ganaron nacionalmente, pero perdieron con Podemos y Ciudadanos, esos movimientos nuevos, perdieron Madrid, Barcelona y Valencia. Y quedaron. Perdieron Madrid, Barcelona y Valencia. Y Valencia. Ganaron en el resto de España. En el resto de España ganaron. Pero perdieron esas 3. ¿Quedaron listos? Bueno, acuérdese que en el año 31, debía estar apenas empezando su educación primaria, en el año 31. Y usted ya era abuelo. En unas elecciones también municipales, se jugó la suerte de la monarquía. Las fuerzas políticas de la época dijeron, en estas elecciones vamos a definir si somos monárquicos o republicanos. La monarquía ganó en toda España. Todos los republicanos ganaron en Madrid y en Barcelona. El rey dijo, no, yo no puedo ser rey si no me respaldan en Madrid y en Barcelona. Y renunció. Ahí empezó la República Española, que luego ustedes los conservadores la acabaron. Pero bueno, eso ya es otra Nosotros historia. los conservadores. No, esa responsabilidad tan grande, no, tampoco. Pero la verdad es que uno puede hablar con usted tantas cosas y refrescar la memoria y hacer análisis tan serios y tan bien llevados, tan bien hilvanados, porque esto es una verdadera pedagogía para ustedes, amigos de este tercer canal, que lo ven en todo el mundo, porque este programa lo ven aquí por internet en todo el mundo. Es superior a todo, no lo pueden censurar ni nada. Y ahí se queda en la nube y lo pueden ver las veces que quieran. Por eso es tan bueno estar con usted aquí hoy, doctor, y que sea esta la primera parte, porque a continuación seguimos con la segunda. Y si nos queda tiempo, le metemos la tercera, porque de estos documentos, antes de que nosotros
nos pidan, antes de que a nosotros nos pidan los bajos, tenemos que dejar algo para la juventud que viene ahora. Entonces, dejemos por hoy esta. Y hablamos de Bogotá en la y próxima. hablamos de Bogotá en la segunda parte. Porque yo creo que tenemos primera, segunda y tercera parte. Vamos a meterle esto, 3 segmentos de 20 minutos, que yo sé que le van a caer muy bien al país, porque hay que aprovecharlo. Yo no creo que en mi caso dé para tanto. Hasta 2 tiempos, como un partido de fútbol. Bueno, primer tiempo ya. Bueno.